Instrumentación de la planificación de los aprendizajes en la educación. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son estos instrumentos? Pues bien, hoy desglosaremos cuáles son de manera sencilla para que los puedas entender. Diagnóstico pedagógico. El término etimológicamente significa a través de y conocer en profundidad. Es decir, conocer algo utilizando unos medios a través del tiempo a lo largo de un proceso. En la educación, el diagnóstico se empieza a utilizar desde la perspectiva de la psicología diferencial, en un intento de estudiar las diferencias individuales y así clasificar a los estudiantes según sus aptitudes o capacidades. Inicialmente, el diagnóstico se trata de recoger información a través de test, cuestionarios e entrevistas, para así poder orientar, seleccionar o indicar un tratamiento. Dentro del campo del diagnóstico existen algunas diferencias e interrogantes, ya que algunos autores proponen diferentes términos. Por ejemplo, para Wishian y María, 1998, ellos consideran que el diagnóstico incluye la medición y la evaluación, pero Martínez, 1993, afirma que los términos valoración, medida y evaluación se conectan conceptualmente con el diagnóstico. Pero, ¿estos términos qué quieren decir? Pues bien, la medición se relaciona con el origen del diagnóstico, es decir, está vinculado al proceso de medición, a la psicometría y psicotecnia. La medición permite cuantificar las diferencias de una variable. La medición también es necesaria para actuar con rigurosidad y precisión en el proceso diagnóstico, ya que en los dos implican medidas. Cuando hablamos de evaluación, debemos decir que no existe desde el ámbito educativo un consenso sobre una definición única del término evaluación. Para el autor Lázaro, la evaluación tiene tres rasgos fundamentales dentro de lo que es la evaluación. Estos tres rasgos de los que él nos habla son la evaluación, que tiene un carácter procesual, la evaluación, que abarca todo el hecho educativo, y por último, la evaluación. Esta supone recoger y sistematizar información, valorar la información de todo hecho educativo para así poder tomar decisiones. Y por último, de estos tres rasgos tenemos la valoración. Este término tiende a identificarse o a confundirse con evaluación. Para la autora Silva, la valoración es la mirada retrospectiva que pregunta cómo lo hemos hecho, mientras que la evaluación supone un enfoque prospectivo que se refiere a qué debemos hacer. Como vemos en este rasgo, la valoración y la evaluación son importantes, ya que la valoración nos hace ver cómo hemos venido trabajando y eso lo evaluamos para poder mirar hacia el futuro y corregir aquello que quizás no hemos hecho tan bien. Planes de clase. Para hablar de un plan de clase debemos recordar una frase muy conocida. El éxito de la calidad de la educación se concretiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso se desarrolla en el aula durante 50 minutos o una hora, donde los actores principales son el estudiante, el docente y el programa de estudios. La hora de clase incluye tres momentos o etapas que son muy importantes: antes, durante y después. El antes se refiere a la preparación previa que el docente ya ha tenido mediante la planificación educativa previa para lograr un ambiente educativo adecuado en el aula, de acuerdo a los contenidos, conocimientos y competencias que busca formar en los estudiantes, de acuerdo a las exigencias de la sociedad y del desarrollo. Cuando hablamos de durante, nos referimos a que este momento presenta la relación pedagógica didáctica del docente-estudiante, donde se concretizan las capacidades docentes sobre las pericias, secretos, habilidades y dominios
de las asignaturas durante la hora de clase. La actitud del docente deja de ser la de magíster para convertirse en un mediador participativo, orientador y facilitador del aprendizaje. El después aquí dice que existe una breve conclusión o resumen, es decir, una función didáctica donde existe un control o comprobación del aprendizaje, preguntas de comprobación y las asignaciones de tareas. Cabe destacar que de acuerdo al nivel educativo, el docente tiene que aplicar metodologías didácticas según el grupo de estudiantes, edad, currículum, entorno, entre otras. Estas metodologías destacan las siguientes. Número 1. Metodología didáctica a desarrollar durante la hora de clase. El estudiante debe leer temas específicos dados por el docente. El estudiante los lee y escribe en el cuaderno la tesis o ideas centrales del tema. El docente, por supuesto, debe orientar al estudiante que los textos deben problematizar sus conocimientos, dudar de su contenido, no aceptarlo tácitamente, sino relacionarlo con sus experiencias y con otros contenidos. De lo contrario, no habrá nuevos conocimientos. Para leer libros o textos en el aula, se debe formar equipos de trabajo, asignar un capítulo por estudiante y luego comentar lo leído. También tenemos lo que es la fase de aplicación teórico-práctico en el aula. A partir del análisis teórico realizado en la primera fase, el docente tiene que indicar el proceso de enseñanza-aprendizaje con construcciones conceptuales en forma participativa a través de la lectura de textos, guías, cuestionarios sobre la opinión de los contenidos analizados. También tenemos los criterios para la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Aquí existe una evaluación de las formas de pronunciación, entonación correcta de las palabras, ritmo y lógica del discurso. También tenemos un desempeño individual sobre la expresión corporal, presentación, responsabilidad y coherencia del discurso teórico con la práctica. Dominio del tema, organización de ideas, identificación de la tesis, lógica de hechos, relaciones con la realidad, dominio de saberes con el proceso de aprender a pensar la realidad. Y por último tenemos la relación con los estudiantes. Este es el modelaje docente, la rectitud, el carácter, respeto, normas y principios morales en su conducta. Estas serán las claves para impactar en el desarrollo profesional de los estudiantes. Plan de evaluación. Otro de los elementos dentro de la planificación es el plan de evaluación. Esta es una estrategia que se utiliza para elaborar una síntesis de las actividades de evaluación, es decir, una función de los objetivos que se pretende evaluar. La planificación de tales actividades intenta que todo docente, antes de iniciar un periodo académico, analice y responda a las siguientes preguntas. ¿Qué técnicas e instrumentos serán los más adecuados para cada caso? ¿Cuál será el momento más oportuno para verificar los resultados? ¿Podrá ser sustituida una situación de evaluación por otra igualmente válida? ¿Qué objetivos podrá evaluar el propio alumno? Los elementos para la construcción de un plan de evaluación son los siguientes. Secuencia de objetivos. Este es un requisito sobre el cual se debe apoyar el docente para la elaboración del plan. La misma responde a las preguntas que se han de evaluar y debe estar referida a los comportamientos del alumno. Tipos de evaluación. Diagnostica. Permite conocer al sujeto con relación a los prerequisitos necesarios para abordar con éxito la materia u objeto de aprendizaje. Formativa. Permite orientar el aprendizaje a través del análisis de los datos de recolección en relación a cuántos objetivos han alcanzado los estudiantes, bajo qué condiciones, con qué materiales instruccionales. Sumativa. Se efectúa al final de la instrucción para calificar el rendimiento del alumno. Esta evaluación proporciona información acerca
de cómo han cambiado los alumnos con respecto a los propósitos del curso. También dentro de estos elementos tenemos técnicas e instrumentos de evaluación, fecha de las actividades de evaluación, peso de las actividades, retroinformación, tareas remediales, evaluación del docente y las observaciones. Adaptaciones curriculares. Se entiende por adaptación curricular la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y necesidades de cada uno. Son las estrategias y recursos educativos adicionales que se implementan en las escuelas para posibilitar el acceso y progreso de los alumnos con necesidades educativas especiales en el currículo. Esta también consiste en la selección, elaboración y construcción de propuestas que enriquecen y diversifican el currículum común para los alumnos. Supone también una gestión y organización de las instituciones escolares sumamente ágil y flexible e implica la movilización de recursos comunitarios y la participación y compromiso de los padres en la adopción de decisiones y acompañamiento del proceso. Dentro de las adaptaciones curriculares se habla de 3 niveles importantes que ayudan a entender mucho mejor a dónde nos lleva la adaptación curricular. Estos niveles son currículum, población escolar, proyecto curricular, población de un centro concreto y programación, alumnos de un grupo, aula. La conclusión es la aptitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. La inclusión asume que todos somos únicos en capacidad y valía que todos podemos aprender, así como todos tenemos algo que aportar. Espero que este video tutorial haya sido de mucha ayuda para ti y hayas podido entender cuáles son los instrumentos dentro de la planificación de los aprendizajes en la educación. Y así lo puedas poner en práctica cada vez que necesites planificar. Muchas gracias.